Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar presente en este nuevo House View de la economía global, como hacemos todos los meses. Hoy con un nuevo título, esta nueva etapa que creemos que arranca la economía global y las finanzas globales con este nuevo contexto en el cual afortunadamente o aspiramos a eso, ya le decimos chao a la pandemia, creemos que los indicadores sanitarios ya nos dan para poder establecer esta conclusión, aunque como ustedes saben siempre nos genera muchas dudas, pero también el gran tema de lo que viene es una economía americana que se va normalizando con cada vez menor estímulo monetario, y bueno, vamos a ver cómo ese nuevo contexto puede impactar en los mercados financieros. Así que, sin otro preámbulo, voy a empezar a compartir la presentación que les preparé. Así que, como siempre, cualquier duda que ustedes tengan nos pueden escribir y vamos a ir resolviendo todas sus consultas. Entonces, a ver si ahí se ve. Espero que las estén viendo bien. Bueno, en principio para arrancar quería un poco ir introduciéndolos en por qué elegimos este título de esta nueva etapa que se viene para la economía global. Un poco vamos a recordar la historia que veníamos contando, ¿no? Recordemos que hasta el mes pasado nosotros el título lo habíamos titulado como un wait and see, había sido un muy mal septiembre, caídas, el mercado parecía que empezaba a hacer esa gran corrección que nos debía, en un contexto en el cual la economía americana venía mostrando ciertas debilidades. Un tercer trimestre que había empezado con mucha efervescencia, muy optimista, y a medida que fueron llegando los datos, esas expectativas se fueron desinflando, y eso fue lo que iba impactando en los mercados, sobre todo en el mercado de acciones, y ese reacomodamiento que había intrasectorial. Para ponerlos en eje de lo que estoy hablando, fíjense cómo venían las perspectivas de crecimiento para el tercer trimestre de la economía americana. Esto ya lo hemos visto varias veces, pero vale la pena recordarlo. Habían empezado allá a fines de julio las estimaciones del Nowcast de Atlanta, que a la luz de los resultados fue una muy buena estimación. Fíjense, estimaban que la economía americana se iba a expandir a un ritmo del 6,1% en el tercer trimestre. Recordemos que veníamos de un muy buen primer semestre con la economía creciendo al 6,5%. Parecía que Estados Unidos tenía esas tasas chinas y parecía que nada podía entorpecer ese camino. Bueno, a medida que fueron saliendo los datos más concretos del tercer trimestre, estas expectativas se fueron aflojando. Como esta metodología de proyección se basa en los datos que van llegando, obviamente impactaban en este Nowcast, y por eso fíjense cómo fueron aflojando esas estimaciones de crecimiento, y previo a la publicación del índice del PBI, que después vamos a comentar más en detalle, la Fed de Atlanta nos decía, cuidado que la economía en el tercer trimestre no creció. Para ver cualitativamente eso, también no solamente nos basamos en un solo indicador, sino todo en un sistema de estadística que nosotros tenemos, y en el cual el indicador más cualitativo que seguimos y siempre nos da un olfato más adelantado es lo que pasa con estos índices de PMI, en los cuales siempre cuando están por encima de 50 quiere decir que la economía se expande, y cuanto más lejos, digamos, y ver esa curva cuanto más lejos del 50 está, y quiere decir que se va acelerando ese crecimiento, y a medida que va pegando la vuelta, es como que la economía crecía, pero crecía cada vez a menores tasas. Y así lo marcaba el PMI compuesto, en el cual nosotros le veníamos comentando, en el cual la gran protagonista de esa desaceleración que veíamos del PMI me lo explicaba el sector de servicios, ¿no? Entonces, fíjense cómo terminó la historia con un PBI creciendo al 2% trimestral anualizado. No nos confundamos acá, esto es respecto al trimestre anterior, y eso suponemos que se repite 3 trimestres más, y ese es el crecimiento desestacionalizado y anualizado. Viéndolo un poco más en perspectiva, fíjense acá cómo veníamos, ¿no? Con lo que les comentaba recientemente, era un freno que estaba más cantado que caminito, ¿no? Digamos, teníamos un primer trimestre, fíjense, tuvimos el shock
de la pandemia el año pasado, con una economía que se derrumbó cayendo al 30%, hizo el rebote en B, subiendo en el tercer trimestre rápidamente, y a partir del cuarto trimestre con las vacunas, sin el escenario electoral en Estados Unidos, se habían alineado los planetas para que la economía americana empiece a crecer más fuerte. Fíjense, pasamos de una tasa de crecimiento del 4,5, 5 en el cuarto trimestre del año pasado, pasando al 6,5 en el primero, 6,7 en el segundo, y tenemos acá que se pegó no sé si planchazo, pero sí un freno, y esto hace que cuando comparamos cómo está la economía americana hoy respecto a un año atrás, tenemos una expansión del 3,8%, cuando el año pasado, recordemos, había tenido una caída del 3,4%. Cuando empezamos a ver acá, empezamos acá a meter la carnicería a los números y vemos, bueno, qué es lo que nos explicó que la economía que venía tan dinámica haya tenido este freno. Y en principio tenemos dos malas noticias. Primero tenemos el consumo creció al 1,6%, le aportó prácticamente la mitad del crecimiento a la economía. Tuvimos un mal resultado de la inversión, esto es maquinaria, equipo y la inversión residencial, que cayó 0,8% y le quitó 10 centésimas a ese crecimiento. Tuvimos que las exportaciones cayeron, al tiempo que las importaciones, como ustedes saben, subieron, pero eso, como recuerden que las importaciones resta al PBI, por eso le quitó casi un punto de crecimiento. Entonces, prácticamente el gasto público siguió aportándole ese crecimiento que le venía dando los trimestres anteriores, y acá tenemos esto, si quieren, es el gran impredecible, o por lo menos es lo más difícil para todo analista medir, es esta variación de existencias, que en definitiva algunos lo llaman variación de existencia, otros lo llaman discrepancia estadística. Nadie mide las existencias, esto es básicamente, estiman la demanda por un lado, estiman el PBI, y la diferencia es esta variación de existencias. Esta variación de existencia, como lo hemos visto en otros house que les mostraba el detalle, los trimestres que juegan a favor, a los trimestres siguientes les juegan en contra, porque por lo general este número tiende a cero en un año, promedia a cero. Pero bueno, yendo a los números más concretos, este 2% que creció el PBI en el segundo trimestre, si hacemos la lectura, si quieren, más fácil y más resumida, creció solamente por la acumulación de inventarios que hicieron las empresas, ¿no? Entonces, cuando vamos ahí avanzamos un poquito más en el análisis, decimos, bueno, ¿qué es lo que explicó esta caída, esta desaceleración del PBI, que de crecer a un ritmo del 6,5% en el primer semestre bajó a un 2%, y claramente acá tenemos dos factores determinantes? Por un lado, el consumo, fíjense, crecía casi al 12% y pasó a crecer apenas el 1,6%. Lo llevo un poquito al gráfico de la derecha para ver dónde se explicó esa caída del consumo, y claramente acá son los bienes durables. Seguramente ustedes escucharon los problemas de abastecimiento en autos y en demás sectores que están padeciendo la falta de suministros, y esto generó que el consumo de bienes durables en Estados Unidos se haya frenado abruptamente, y como ustedes ven acá, haya tenido una caída del 26% anualizado. La buena noticia, si quieren, para que el consumo no se haya derrumbado, es que el sector de servicios no solo no desaceleró, sino que aceleró la dinámica que había tenido en el primer semestre, y esto es lo que le da el soporte al crecimiento del PBI. Por otro lado, volvemos al otro lado, a la izquierda de la pantalla, donde ven la inversión. Fíjense, la inversión venía volando, creciendo al 8,2%, y en el tercer trimestre tuvo una contracción de 0,8%, en el cual volvemos al gráfico de la derecha y vemos ¿qué me lo explicó? Bueno, si bien todo lo que tiene que ver con maquinaria y equipo también aflojó, del 11 pasó al 1,8%, acá lo que tenemos es la caída del sector residencial, algo que nosotros empezamos a ver con cada vez más lupa. Después le voy a explicar por qué, porque básicamente acá si bien tenemos los precios de las viviendas en un boom, las construcciones son cada vez menos, y esto es lo que hace que, si bien le da soporte a los precios, le quita
le quita oferta al mercado y por eso vemos que la inversión residencial cae casi un 8%. Después, de los otros, también tenemos, como les dije, las exportaciones, venían creciendo al 2,4 y cayeron al 2,5. Las importaciones aflojaron muchísimo menos, del 8,2 al 6%. Acá la conclusión de esto, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Bueno, está aumentando su déficit comercial. De nuevo, Estados Unidos es la gran aspiradora de fondos de la economía global, y por eso, digamos, el hecho de que es una economía que crece en base a cada vez más importaciones, el resto del mundo festeja, y Estados Unidos agranda su desequilibrio externo, que se suma al desequilibrio fiscal que ya hemos visto en varias ocasiones. Entonces, ¿qué resultado nos deja el resultado del tercer trimestre? Bueno, vamos a la parte buena, vamos a ver, contar los porotos a favor. Bueno, en principio la economía hizo ese rebote, hizo esa V, como se ve claramente ahí, ya recuperó en el segundo trimestre, ya había recuperado todo lo que había perdido en la pandemia, con este crecimiento modesto, incluso ya casi lo superó, pero acá lo que miramos un poco los economistas es, bueno, a cuán lejos está, los economistas e incluso la Fed, ¿no? Cuando ustedes ven la economía está mejorando, pero todavía le falta, bueno, ese le falta que habla Powell y otros miembros de la Fed, es cuando, digamos, la economía tiene que recuperar ese crecimiento tendencial, ¿no? Ustedes ven en esa línea de punteadas, es lo que uno espera, digamos, es bastante simple, digamos, esto se puede ajustar con mucha econometría, pero más allá de esto de Estados Unidos en una economía tan estable con eso no es que, a diferencia de Argentina, ¿no? Pero ahí lo que vemos es que Estados Unidos, fíjense, si hubiese mantenido sin pandemia, hoy tendríamos que tener un PBI en millones de dólares constante arriba de los 20.000 billones, de los 20.000, bueno, de los 20 billions nuestros, lo que sería, la economía le quedaría por recuperar un 3%. Vamos a ver cuándo lo logra, digamos. Esta es la enfermedad que generó hoy también la pandemia, ¿no? Y esto también lo que genera mucha confusión, sobre todo cuando se ve a otros países, cuando dice, ¿cuándo la economía va a recuperar lo que perdió en la pandemia? Bueno, no es solamente recuperar el nivel que tenía, sino recuperar esa tendencia. De eso es cuando habla la Fed y habla de las estimaciones de largo plazo. Bueno, por el momento lo que le dio el tercer trimestre le dio ese aire a la Fed en cuanto a que los retiros, los estímulos monetarios no pueden retirarse, porque si bien la economía se recuperó, todavía le queda mucho camino por recorrer. Bueno, esa brecha es lo que está viendo la Fed y esa brecha es lo que lo favoreció en el tercer trimestre. Ahora bien, tenemos una mala noticia para la Fed y una mala noticia para el mercado, por más que el mercado no la quiera ver, y nosotros acá muy humildemente simplemente planteamos el riesgo que estamos teniendo, es que si bien la economía aflojó, digamos, no pasó lo mismo con la inflación, ¿no? Recuerden que una parte del view del mercado y de la propia Fed era que, bueno, la economía se recupera de un shock tan fuerte como fue la pandemia, a medida que se recupera y tenemos esos problemas de abastecimiento, es natural que la inflación suba y esa aceleración sea transitoria. Bueno, de eso transitorio, digamos, nosotros le damos el beneficio de la duda porque tuvimos, no sé, transitoria que es un trimestre, 2 trimestres, un año. Bueno, está claro que más de 3 trimestres ya no es transitorio, quiere decir que estamos en un proceso con un poco más de precios más calentitos. Y acá lo ven, y esto es la variación trimestre contra trimestre anualizada, es decir, acá no tenemos la ventajita de estar comparando contra el año pasado, en el cual con el derrumbe del nivel de actividad también se derrumbaron los precios. No, acá estamos comparando cómo subieron los precios respecto al segundo trimestre. En el segundo trimestre habían subido 6,2, estoy hablando del total de la economía, no solamente el IPC, tenemos los precios mayoristas, tenemos los salarios, es la medida más amplia de precios que tiene una economía, que es el deflactor implícito del PBI. Bueno, acá lo vemos, fíjense la escalerita, 1,9 en el cuarto trimestre del año pasado, empezaban las dudas, pero como estaba en el nivel, la Fed espera una inflación del 2%, estaba tranquilo. En el primer trimestre de este año saltó al 4,3%,
empezaban las luces amarillas, en el segundo trimestre saltó al 6,2, estaba toda esa efervescencia, los cuellos de botella, los chips, que los autos usados y toda la mar en coche, pero bueno, en el tercer trimestre sin esos factores, aunque no quiere decir están jugando claramente, tenemos una inflación que fue del 5,7%. Entonces, vamos a ver dónde está esa inflación para ver si es un factor, es un outlier o no. Bueno, acá tenemos que todos los precios de la economía, con algunos más, unos menos, obviamente, pero todos los precios de la economía están creciendo bastante más rápido de su tendencia, ¿no? No es solamente los autos, fíjense, los bienes subieron al 7,3%, los servicios un poquito más abajo al 4,2%, bueno, tenemos todos los indicadores de la inversión, fíjense la inversión residencial, esto sería los costos de la construcción, suben al 14%, es decir, toda la economía está con un nivel de precios que va a una velocidad muy por encima del 2% si quieren, de zona de confort de la Fed, y estamos ya hablando del tercer trimestre y ahí vienen nuestras dudas. Cuando vamos un poquito más al margen y ya dejamos el deflactor del PBI, nos ponemos con un indicador más familiar para todos ustedes, que es el IPC y el IPC Core. Bueno, el mercado fue festejando esta evolución, fue festejando que, fíjense en el gráfico de la izquierda, cómo la inflación se había acelerado hasta durante el segundo trimestre, tuvimos meses en el cual la inflación casi era del 1%, casi a nivel de un país subdesarrollado, ¿no? Digamos que Estados Unidos, piensen que inflación del 1% es casi el 12,5% anualizado, o 14% anualizado, era algo muy raro para una economía como Estados Unidos. Bueno, el mercado festejó que de casi el 1 que había marcado en julio, aflojó en julio hasta a septiembre 0,4. Mañana se publica el dato de octubre, de acuerdo a lo que dice el consenso, esperan un 0,6 y un 0,3% en la core, en el cual acá, de nuevo, si bien es cierto que aflojó y no estamos en los niveles del segundo trimestre, donde parecía que la cosa se pasaba a otro plano, bueno, la inflación no está aflojando, incluso ya reconocido por la propia Fed, en el cual la inflación ya deja de ser un fenómeno transitorio, o por lo menos ellos lo que dicen es que va a tardar mucho más en bajar. Bueno, así van bajando, van moderando su discurso. Probablemente la idea que tienen ellos es que va a tardar en bajar porque esos factores, esos shocks de oferta, esos cuellos de botella, esos problemas con los semiconductores, todo lo que pasaba en el segundo trimestre, se trasladan, todavía no se solucionaron, y eso probablemente es por eso que están suponiendo que le dan ese tinte de transitorio. Como siempre, nosotros acá no nos ponemos enfrente de la Fed, ni mucho menos, obviamente ellos son los que saben, nosotros simplemente analizamos. Yo las dudas que pongo en esto es, fíjense, mañana cuando se conozca el dato, si es que sale como dice, obviamente, ¿no? Si sale en 0,2, tengo que rever este view, o por lo menos dejarlo un poquito, guardarlo un poquito, pero si da en 0,6 y 0,3 como plantea el mercado, vamos a tener la inflación interanual, casi un 6% va a haber acumulado la inflación en este último año, 4,5 la Core. Me tengo que remontar a fines de los, no solo principios de los 90, sino ya a fines de los 80, en el cual Estados Unidos tenía ese problema inflacionario. ¿Cuál es el riesgo acá? Bueno, este 5,9 o casi 6% que tiene en octubre, recuerden que la Fed tiró que iba a crecer 4,5 el IPC, ¿no? Entonces, acá lo que se juega no es tanto si Estados Unidos ingresa a un nuevo ciclo inflacionario, sino qué grado de credibilidad tiene la política que va mandando la Fed. Por ahora, el mercado le cree, el mercado festeja que la inflación no se le desboque más de lo que ellos estiman, que es de este 0,6%. Obviamente acá está jugando también el precio del petróleo que suma, pero acá hay una cuestión también conceptual y también hay bastante de... algunos tienen una visión como lo miran a la inflación de Estados Unidos a lo Moreno, ¿no? En el sentido de miran los índices, descomponen el IPC y miran cuáles son los bienes bienes y servicios que más subieron, le sacan eso, se lo recortan y dicen, sin autos la inflación sería mucho menor. Bueno, lamentablemente en los procesos inflacionarios los precios tienen una dinámica propia. Algunos
suben antes, otros suben más tarde, es decir, no es que hay un shock de oferta que cayó de la nada, hay un shock de oferta porque tuvimos una fuerte expansión monetaria, la familia se encontró con mucho ingreso disponible y va consumiendo lo que puede, y eso es lo que genera cierta presión sobre la oferta, y eso humildemente es lo que creo que es lo que está atrás de esta presión de precios, por más que haya precios que suben mucho. Fíjense que hay precios que suben al 20% durante 3 meses, pero para que la inflación vuelva a ese nivel de equilibrio, no solamente tienen que dejar de caer, sino que tienen que empezar a caer, digamos, y eso es la dificultad que entiendo que encuentra. Pero bueno, más allá de lo que opino yo, vamos a los datos concretos. Acá tenemos una inflación que, en un contexto en el cual la economía no se tuvo ese freno, la inflación no la acompañó y eso generó dudas, e incluso ya la Fed, como vamos a ver, y es parte del título de esta presentación, ya le dio rienda suelta al tapering más anunciado de la historia, ¿no? Entonces, vamos después a la otra noticia, al otro panorama que mira la Fed, es no solamente lo que pasa con la inflación, sino también lo que pasa en el mercado laboral. Y el mercado laboral el viernes le dio una sonrisa al mercado, en el cual fíjense cómo se recuperó alguito la creación de empleos. Tuvimos el empleo privado, subió 600.000 nuevos puestos de trabajo, casi el doble de lo que había sido septiembre. Fíjense esa línea que está, cómo el freno de actividad se reflejó en el nivel de empleo, ¿no? De crear casi 1 millón de puestos de trabajo a crear 300.000, había claramente un freno en la demanda de empleo. Bueno, recuperó en septiembre, en octubre, tampoco es para tirar manteca al techo, pero fue un buen dato, sobre todo porque el mercado esperaba un poquito menos, esperaba 500.000 y salió 600.000, como ustedes saben que cada vez que el dato supera las expectativas, el mercado lo festeja, pero acá lo que les quería comentar también es que fue el otro gran dato importante con esta creación de empleos, fue que la tasa de desocupación cayó al 4,6% y está casi al nivel previo a la pandemia. Recuerden que en la era Trump entregó una tasa de desocupación en mínimos históricos del 3,5%, previo a la pandemia ya estaba más cerca del 4%, pero bueno, es un nivel de empleo para lo que es Estados Unidos históricamente bajo. Ahora bien, ¿cuál es nuevamente el mercado de empleo? ¿Con esto qué quiere decir? ¿Que ya se terminó los problemas de empleo en Estados Unidos? Bueno, todavía no. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, la tasa de desempleo, lo hemos explicado también varias veces, no solamente depende de la creación de empleo privado, también depende de la creación de qué pasa con el empleo público y qué pasa con el empleo agrícola, que es esa variable que uno no es inestimable, porque es un serrucho esa serie son 7 millones más o menos de trabajadores que van y vienen. Entonces el mercado de hecho lo saca de las estadísticas, nadie lo mira, lo miramos nosotros, los fanáticos de los números nada más. Y el otro indicador que también es algo que lleva otro componente más sociocultural, es la cantidad de gente que está en el mercado laboral, ¿no? Entonces, ¿por qué la tasa de desocupación cayó al 4,6%? Está casi al nivel previo a la pandemia, cuando todavía quedan casi 3 millones de puestos de trabajo por recuperar, es decir, se perdieron 3 millones de empleos netos. Bueno, básicamente porque hay menos gente en el mercado laboral. Fíjense, hay casi 1,5 puntos de personas que dejaron de ir a buscar trabajo, probablemente porque tengan un subsidio del gobierno, probablemente porque se retiraron, tengan miedo o lo que sea. Bueno, ese colchón que le da esa gente que no ingresa al mercado laboral es lo que permite que baje la tasa de desocupación. ¿Cuál es la preocupación de la Fed? Bueno, que a medida que van terminando los planes de estímulo, a medida que la gente se va quedando sin ese dinero, a medida que la inflación va erosionando el poder de compra de los salarios, más gente se tiene que incorporar al mercado laboral. Por lo tanto, si nosotros subimos esa tasa del 61,6, como ustedes ven ahí en octubre, a un nivel previo a la pandemia, estamos hablando que la tasa de desocupación en Estados Unidos no sería del 4,6%, sino del 7%. Entonces, con esto concluyo el gran problema, no sé si el gran problema, por lo menos el desafío que tiene la Fed. Por un lado, una inflación que la Fed la viene corriendo de atrás en sus estimaciones, viene siendo más alta de lo esperado, y por otro lado un mercado de empleo que reaccionó favorablemente a los estímulos monetarios y a todo lo que ya sabemos, pero todavía les queda camino por resolver. Entonces,
Por eso esta nueva etapa le pusimos una nueva etapa, porque ahora ya no va a ser tan fácil escupir dinero y que todas las variables se solucionen, porque ahora tiene grados de libertad mucho más acotados. Y eso creemos que es lo que va a pasar a medida que la economía vaya transcurriendo y entremos a un cuarto trimestre, y con esto ya vamos entrando ya de lleno al cuarto trimestre, que es un poco la variable que siempre miramos, que por obligación, no porque me guste, es tener que mirar qué pasa con los casos de COVID. Los casos de COVID en Estados Unidos tenemos una buena y otra no tan buena. La buena es que los casos de contagio sí, digamos, cayeron, llegamos a tener hace un par de meses 200.000 contagios diarios, ahora ya tenemos menos de casi 70.000, 72.000, 73.000 en promedio, por ahí anda. La mala noticia es que se frenó eso, digamos, no hubiese esperado que caiga al nivel que teníamos en mayo. Bueno, por ahora no está pasando eso, pero afortunadamente las hospitalizaciones, los fallecimientos, los demás indicadores sanitarios, como puede ser también el ritmo de vacunación en Estados Unidos, si bien viene lento, pues si bien se estabilizó, bueno, ya casi está el 60% de la población vacunada con 2 dosis. Eso suponemos que es un buen mecanismo de contención para posibles avances de la pandemia. Con esto, a ver, no queremos decir que el virus vaya a desaparecer, no queremos decir que con el virus no vaya a existir en nuevas variantes. Lo que creo acá con estos datos es que no me animaría a estimar un nuevo lockdown, nuevas cuarentenas y demás cosas que interrumpan este proceso de normalización que tiene la economía. Como ustedes saben, esto es una hipótesis, nada más, no quiere decir que es también hipótesis basada un poco también en esperanza, ¿no? Que no tengamos de nuevo una nueva cuarentena, pero a la luz de los resultados en los cuales cada cuarentena son cada vez más inteligentes, ya no tenemos esas barbaridades que tuvimos ni bien empezaba la pandemia cuando no teníamos información. Ahora el mundo ya aprendió cómo se aprendió a cuidarse, hay gente más inmunizada. Creo que podemos ser mucho más optimistas para que, si bien podemos convivir con la pandemia, no convivir con el pánico que había provocado en los últimos 2 años. Entonces, ¿cómo arrancamos este cuarto trimestre? Es decir, ya les dije que el empleo se había recuperado, y bueno, tenemos algunos indicadores que de a poquito empiezan a mostrar que la situación de septiembre, en septiembre habría sido el peor mes, y en octubre la situación aflojó. Fíjense acá nuestro indicador de cabecera, digamos, o por lo menos el más adelantado y que siempre anda bien, que es el PMI. El PMI, fíjense, la industria de manufacturera sigue con problemas. Fíjense, el problema que en la industria en Estados Unidos, la verdad que nunca se ha visto tanta caída en la industria, o por lo menos en los últimos años. Ahí sí compramos el discurso, o por lo menos la visión de los cuellos de botella, la falta de suministros, problemas con la descarga de los insumos en los puertos. Todo eso lo compramos, creemos que sí, que es cierto, no porque el otro sea mentira, pero sí le asignamos que parte de esta desaceleración del sector manufacturero tiene cuestiones transitorias. Lo que sí repuntó es el sector de servicios que venía en caída libre, como se había mostrado y les marqué al principio. Bueno, en octubre tuvo ese repunte del casi 59 puntos, y no solamente es un buen número, sino porque también es mejor a lo esperado. Cuando vamos a la confianza del consumidor, otro indicador importante, cualitativo, digamos, no nos define nada, pero sí nos da el termómetro del consumo en Estados Unidos, y bueno, dejó, fíjense, la piña que se había pegado en el tercer trimestre, de casi 130, cayó a 110, y en octubre, el último dato de la confianza del consumidor que nosotros seguimos, que es del Conference Board, tuvo una mejora, sobre todo cuando uno de ahí desagrega el índice que te permite ver, es la sensación del futuro que ven los consumidores es mejor. Por eso gran parte de esa explicación de ese repuntecito que ven ahí. Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que esperamos? O por lo menos, ¿qué es lo que espera el mercado? Traigo buenas noticias.
traigo buenas noticias diciendo que el PBI en el cuarto trimestre volvería a recuperar ese dinamismo, a crecer a tasas chinas. El consenso de la encuesta de Bloomberg, que se actualiza cada un mes, espera que en el cuarto trimestre crezca un 5,1%, en el primer trimestre del año que viene al 4,2% y 3,3% ya para el segundo trimestre del año que viene. ¿Qué dicen nuestros amigos de la Fed de Atlanta? Bueno, la Fed de Atlanta es mucho más optimista que el mercado. La Fed de Atlanta espera que con los datos contenidos hasta el viernes, esperan que la economía se expanda al 8,5%, lo cual acá, si se da este escenario de la Fed de Atlanta, creo que todas las novedades van a pasar, o por lo menos mi foco de atención va a ser si la economía repuntando, como parece que va a pasar, cómo se va a comportar la inflación en ese escenario. Pero para tener ese remedio contra la inflación, o por lo menos la aspirina que va a ir encontrando la Fed para ir venciendo esta aceleración inflacionaria, bueno, por fin llegó el tapering después de que le dieron con todo a la maquinita ya. Fíjense lo que es el balance de la Fed, se duplicó en apenas un año. La Fed hasta este mes inyectaba 120.000 millones de dólares al mes, esto es con dos operaciones, compra 80.000 de títulos de bonos del Tesoro, esto si quieren sería financiar el déficit fiscal, y otros 40.000 millones para comprar cédulas hipotecarias. Bueno, esto va a empezar de estos 120.000 se van a ir reduciendo 15.000 millones de dólares por mes. Entonces, esto no quiere decir que esta línea se venga para abajo, sino lo que va a hacer, va a ir subiendo cada vez menos, hasta quedar hasta que se estabilice el balance de la Fed, allá si todo sale bien para ellos, en junio del año que viene. Entonces, ahí es lo que vamos a tener, si esta dosis de gradualismo en la política monetaria es lo que le va a sacar presión a la inflación. Y esto es lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque si la inflación va en línea, o por lo menos cumple mis temores, es decir, una inflación que va a ir subiendo más, que el año que viene no sea del 2% o 2,5% como estima la Fed, sino que vuelva a tener una suba del 4%. Estados Unidos no es un país acostumbrado a vivir con inflación. Para nosotros 4% te lo firmo ya, pero bueno, allá es un gran problema en términos de inflación, y eso es lo que el mapa que va a ir viendo la Fed. La Fed por ahora su mapa es reducir 15.000 millones de dólares al mes ahora, y después cuando termine esto viene la suba de tasas, ¿no? O sea, ese es si quieren, el cronograma que tienen de aplicación. En el medio van a ir hablando, van a ir tratando de afianzar el view o reforzarlo, o dando la sensación de que lo van a cambiar. Es decir, esto es un partido que recién empieza, ¿no? Entonces, ¿cómo se comportan los mercados en este octubre en el cual yo les comenté, ¿no? La economía rebotó y tenemos la economía rebotó, por lo menos recobra dinamismo tras el freno del tercer trimestre, o por lo menos esas son las perspectivas por la recuperación del empleo. Tenemos la duda a ver qué va a pasar con la inflación. Sabemos que la inflación ahí, el precio del petróleo ya tiene un piso alto, vamos a ver cómo se comporta la core, pero si quieren, es el tema a seguir, en un contexto en el que la Fed va a ir tratando le va a ir sacando un poquito más va a ir tirando cada vez menos nafta al fuego, por así, si me permiten el ejemplo, ¿no? Entonces, ¿el mercado qué hizo? Bueno, en principio teníamos como que ya digirió todo esto que yo les vengo diciendo, como que el mercado ya lo tiene descontado. El mercado le cree a la Fed, que le cree que la inflación se va a acelerar, pero la van a poder pilotear. Por eso la tasa a 10 años, fíjense, hasta la semana pasada teníamos una presión sobre las tasas de interés. De hecho, nosotros en el view pasado era parte de nuestro weight. Bueno, cuidado que las tasas de interés a bonos a 10 años ya estaban en 1,50, nota al pie. Estamos hablando de una tasa del bono del Tesoro a 10 años de 1,5, con la inflación navegando al 6%. Es decir, tenemos en Estados Unidos, la gente está perdiendo, el dólar se les está derritiendo en el bolsillo, ¿no? Es una caída de casi 4 puntos de tasa real negativa. La verdad, hay que irse muy atrás para encontrar estos eventos, y que estos eventos no sean disruptivos. Por el momento todos estamos tranquilos.
algunos más preocupados que otros, pero el mercado por lo menos aprovecha la buena onda y sigue batiendo nuevos récords, como vamos a ver a continuación. Pero esta presión que habíamos tenido entre las tasas de interés aflojó en los últimos 15 días, ya de un rango de 1,6 a 1,7, aflojó hoy está por debajo de 1,50, está zigzagueando ahí. Difícilmente vuelva al 1, que ven algunos colegas. Nosotros creemos que las tasas tienen recorrido alcista. Me sorprende todavía que esta tasa siga estando tan baja. Incluso esta señal que habían dado las tasas cortas, ¿no?, que habían subido más rápido, también aflojaron, digamos, la tasa de 2 años que se había pegado ese viajecito de 0,2 a casi 0,5, bueno, aflojó ayer, dio un repuntecito, pero por lo menos no hizo ese camino escalonado que uno hubiese esperado de acuerdo a la evolución de la inflación. Vamos a ver si mañana esto reacciona para mal, pero lo que pasó en el mercado fue eso, las tasas de los bonos aflojaron, las expectativas de inflación siguieron para los próximos 5 y 10 años, siguieron altas. Fíjense, para los próximos 5 años se estiman una inflación de casi el 3%, es decir, el mercado acá no le está creciendo a que la Fed pueda mantener su objetivo de tasas de interés su objetivo de inflación al 2%, en tanto que para los próximos 10 años la B le da cierta ventaja, pero sigue estando al 2,6%, digamos. Digamos, el mercado está esperando que se vienen ciclos de mucho mayor, por lo menos con más presión de precios de la que preveía hace un mes atrás. Pero ¿qué tenemos acá? Acá tenemos este riesgo que ahora ya, digamos, fíjense cómo se aplanó la curva, ¿no? Ahora tenemos que la tasa de interés, la diferencia entre los bonos a 10 años y los bonos a 2 años, quebró esa tendencia alcista, ya volvemos a este 0,9%, acá vienen estos riesgos, ¿no? Digamos, ¿por qué el mercado está previendo mayor suba de tasa de corto plazo que las de largo? Bueno, y acá están estos fantasmas que cada tanto sale, que son estos riesgos de esta inflación que cada tanto el mercado se le ocurre mirar. Con esa dinámica tenemos que el mercado de bonos recuerden, invertir en bonos este año fue lo peor de todos, digamos, fue el activo que menos beneficios les aportó, pero en el margen con este quiebre de tendencia que tuvieron en las tasas le permitió mejorar, acomodar un poquito el cuerpo. Fíjense los bonos largos de 20 años como de 90, perdón, sí, los de 90, los más largos pasaron de 90 a 95, en tanto que los bonos high yields, bueno, los siempre estables por ahí, es más un refugio de valor para nuestras carteras que una apuesta al rendimiento. ¿Qué pasó en este contexto en el cual las tasas, fíjense qué paradoja, ¿no? Porque las tasas, si bien se descomprimen, el dólar se sigue apreciando en el mundo, ¿no? El tipo de cambio nominal medido por el DXY, que es contra todas las monedas, tuvo una suba se mantiene entre los máximos del año. Si bien no son ese dólar recontra fuerte de hace unos años atrás, la tendencia es clara de que el dólar que no se va a ir a esos 90, no vamos a tener ese ciclo de dólar tan barato, porque creo que en definitiva el resto del mundo va a seguir viendo a Estados Unidos como el gran refugio de valor, en un contexto que lo que pasa en el otro lado del mundo tampoco es que están mucho mejor. Todo el mundo está ajustando las tasas de interés, todo el mundo todo el mundo tiene presiones inflacionarias, y eso seguramente va a traer menor dinamismo de la actividad global. Por ahora, como la Fed la tiene atada, parece, bueno, todos están creyendo que Estados Unidos va a ser de nuevo ese motor del crecimiento, ¿no? Si nos vamos un poquito para Brasil, bueno, después vamos a hablar un poquito de Brasil, tuvo digamos, esa disparada del real, digamos, que el dólar se haya apreciado contra todas las monedas. Obviamente las emergentes no fueron la excepción, y mucho menos Brasil, que a todas estas debilidades le suma un contexto económico y político bastante complejo. Y después, ¿qué pasa con los commodities? ¿No? Tenemos el commodity, en el House View pasado habíamos visto esta disociación que había entre el precio del petróleo, que fue el gran rezagado del último año, con el resto de los commodities. Bueno, tenemos que el petróleo siguió subiendo, sigue en los $84, siguen esos problemas
esa tensión entre la oferta y la demanda, y esto hace que el petróleo se mantenga con niveles los más altos desde 2014. En el caso de los metales, con un dólar que se va fortaleciendo, más allá de algunas excepciones, están, digamos, están lateralizando, en caso que la soja y demás están teniendo este ajuste. Fíjense, la soja ya cayó lamentablemente casi 10% desde el principio de año, acá juega más que nada la buena oferta que tenemos, y por el otro me voy acá a algo que nos preocupa, que es lo que está pasando con el resto de los metales, con los aceros, con el aluminio y con el hierro, aunque acá tenemos que dar algunos llamaditos de atención en cuanto a las diferencias que puede haber entre los diferentes, digamos, la definición de commodities del acero es bastante, bueno, no hay un precio único del acero. Una cosa es como que lo que está pasando con el acero en China, y otra cosa es lo que está pasando en el acero de Estados Unidos, pero si hacemos un promedio podemos decir, bueno, mira, el hierro es el gran perdedor de este año, fíjense, tiene una caída de casi el 40%, en tanto que el aluminio, si bien está un 30% arriba en lo que va del año, tuvo ese ajuste muy importante en el último mes, y lo mismo pasó con el acero, que ya no está en esos niveles récord de 195 y estamos en 167, casi una caída del 20% en los últimos 2 meses. Entonces, con este escenario que les marqué de tasas, de tipo de cambio, de commodities, ¿cómo se comportaron cómo se comportó la renta variable? Bueno, renta variable es una máquina de traer buenas noticias. El S&P volvió a alcanzar un nuevo récord. En septiembre nos asustamos, nos preocupamos, en septiembre tuvo esa caída de casi el 5 o 6%, parecía que por fin el mercado, por fin entre comillas, no, pero estas cosas que pasan todos los años, el mercado iba a ser parte de esa toma de ganancia que había tenido en los primeros 8 meses del año. Pero afortunadamente para todos, el mercado, digamos, empezó octubre a todo trapo, ¿no? Con las excusas de buenos balances de las empresas, mejor dinamismo del nivel de actividad que se esperaba, que pasó lo peor, que se termina la pandemia, toda esta efervescencia generó que el mercado alcance nuevos récords. Tenemos que el S&P ya está 25% por encima a lo que estuvo a principios de año, sobre todo impulsado, fíjense, las empresas, las growth, estas empresas de crecimiento acelerado, digamos, son las más nuevas, que están en ese proceso de todavía no maduración, casi un 30% en lo que va del año, en tanto que las empresas value tienen un modesto, entre varias comillas, casi un 21% es lo que subieron en lo que va del año. Algo que a nosotros nos preocupa, sobre todo acá haciendo un juego de las cosas que siempre pasan, ¿no? Fíjense, lo que está rindiendo el mercado hasta octubre es récord absoluto en el acumulado del año. Digamos, si tomamos una serie desde 1999, nunca en 10 meses el S&P había dado tan buenos resultados. La mala noticia es que siempre después de un buen resultado viene el periodo de cierto ajuste, ¿no? Y eso es lo que creo que estamos, no sé si esperando, pero no estamos cubriendo. Creemos que es necesario cierta prudencia al ver estos números, más allá de que algunas acciones estén volando, como vamos a ver a continuación. Esto es algo que hay que mirar. Tenemos un mercado que está totalmente ido de su tendencia, fíjense, y aparte como viene noviembre y como se espera sea diciembre, vamos a tener un 2021 para el S&P récord absoluto, en tanto en cuanto se cumplan esas estimaciones, pero como ustedes saben, como les dije recién, esto obliga a cierta cautela en el manejo de la cartera, porque en algún momento se va a dar esa toma de ganancias natural. Ahí juegan otros factores que ya no son los económicos y que siempre ocurrieron en el mercado. Pero más allá de ese aguafiesta que les pongo ahí, ¿qué es lo que pasó en el último mes? Bueno, ganaron todos, digamos. Esta mejora que tuvieron los mercados desde ayer respecto al 30 de diciembre fue generalizada. Obviamente tenemos sectores que mejoraron muchísimo más, que fueron todo lo que es consumo discrecional,
todo lo que son las energéticas, las tecnológicas, y también los bancos fueron, bueno, y las industrias. Es decir, me cuesta decir resumírselos en algunas. Ahí sí tenemos las de consumo discrecional, ahí obviamente se destaca Tesla, Nvidia, todos esos, Amazon también, que tuvieron una suba del 6,2, ni hablar de lo que fue Tesla y Nvidia, que subieron casi más de arriba, más del 50%. Obviamente las energéticas fueron potenciadas por esta suba del precio del petróleo. El sector de comunicación fue ahí el más flojo. Ahí tenemos todas las compañías de comunicación como la Snap, Twitter y todas esas que anduvieron, Facebook también, son las que anduvieron mucho más, tuvieron un desempeño mucho más modesto, por así decirlo. ¿Cómo va la historia de este año para que el S&P alcance nuevos récords? Bueno, ni hablar de las compañías petroleras, un 55% de ganancia, ni hablar de los bancos, un 36% de ganancia, pero recuerden que estos dos eran los grandes líderes de principio de año, nuestra apuesta por el Reflation Trade. Bueno, se fue emparejando la cosa de la mano de las tecnológicas, que ya suman un 30% de ganancia, lo mismo de consumo discrecional, casi otro 30%, lo mismo que comunicación, un 21%. Digamos, son estas empresas que ya en el 2020 habían mostrado una muy buena performance, ahora este año también la están repitiendo, ¿no? Cuando nos vamos ahí un poquito más en detalle, aprovecho a decirles que hoy vamos a estar publicando en el blog lo que está pasando con las grandes tecnológicas, o el club del trillón del billón de dólares. Acá tenemos un nuevo integrante que es Tesla, que se unió a este grupo de las top 5 empresas con mayor capitalización en Estados Unidos. Está Nvidia, está ahí muy cerquita, pero bueno, fíjense lo que pasó en noviembre, en el último mes, con Tesla subiendo un 51%, Nvidia casi un 48%, y lo que es el año, ¿no? Casi duplicaron, un 67% subió Tesla, y casi un 136% es lo que subió Nvidia. Ahora, también esos son empresas incipientes, que como ustedes van a leer en ese informe, tienen márgenes muy altos, y también muchas expectativas en cuanto a sus ganancias. O sea, se suben a un auto que va a 300 por hora, ¿no? Y hay que tener cuidado con las curvas. Pero después tenemos las grandes tecnológicas, empresas como Alphabet, o Google y Microsoft, que son empresas grandes, muy consolidadas, y que están teniendo muy buenos resultados, que claramente son las grandes ganadoras de esta nueva normalidad, y es donde indefectiblemente siempre una parte de la cartera tiene que apostar a este tipo de activos que no solamente tienen buenos resultados, sino son empresas dinámicas que van encontrando nuevos negocios, y esos negocios en la nube son los que más crecimiento le están aportando a sus ganancias, a diferencia de empresas como Apple, que si bien tienen buenas ganancias, tienen su foco de ingreso mucho más concentrado. Después tenemos Facebook. Bueno, hay algunos problemas en cuanto a la ley de monopolios en Estados Unidos y demás, que un poco le empioja ese panorama, pero sin dudas todas son buenas, pero en este caso vamos a destacar Alphabet y Microsoft como nuestras favoritas. Entonces, ¿cómo repercutió todo este escenario de efervescencia en el mercado global en nuestras carteras? Nosotros, para los clientes que tienen que invierten directamente afuera, ya tenemos una cartera que le armamos, una combinación de activos, son 7 clases de activos, ahora lo vamos a ver, que tiene acciones de Estados Unidos, acciones de Europa, acciones de Brasil, acciones de Japón, también tiene bonos, también tiene algo de commodities, como el oro, y también tiene inversiones en real estate. Bueno, lo que tuvimos en octubre, las dos, la verdad, tuvieron una muy buena performance, las dos recuperaron todo lo que habían perdido en septiembre. Claramente, fíjense la cartera de crecimiento, es con este perfil de un inversor más agresivo, en el cual destina mayor proporción de su cartera a la renta variable. Bueno, ya acumula una ganancia de más del 11%, muy por encima del crecimiento histórico, ¿no? Que tuvo entre 2014 y 2021, que fue del 7,9%, en tanto que la moderada viene más abajo. Esto básicamente por la mala noticia que nos está dando el oro y también los bonos. Bueno, tiene un crecimiento mucho más modesto de casi el 3,8%, un poquito por debajo del 5,3% del promedio
del promedio de los últimos años, ¿no? Cuando vemos por qué nuevamente, ¿no? ¿Por qué la cartera, el rendimiento de nuestras carteras anduvo tan bien, sobre todo la de crecimiento en el último mes? Bueno, claramente es la bolsa americana, fíjense, acumuló una suba del 9%, es prácticamente lo que subió el S&P. Nosotros ahí tenemos un poquito más diversificada esa cartera, pero la verdad le sigue muy parejo con el S&P. El real estate, que es que nos asustamos, o particularmente yo me preocupé en lo que pasó en septiembre, bueno, repuntó y alcanzó un nuevo récord, 7,1% subió en el último mes. Lo mismo pasó en Europa. Voy a dejar Brasil porque lo vamos a ver un poquito más allá, la eterna pérdida de Brasil, perdóname por la exageración, pero Brasil es un caso que lo tenemos que ver muy de cerca, sobre todo porque hay una demanda continua, consultas, continuamente tenemos preguntas sobre Brasil y a veces nos cuesta convencerlos de cuáles son los verdaderos problemas de Brasil. En lo que respecta de todo, en cómo va el año, bueno, tenemos obviamente el real estate americano, casi un 30% mejoraron, las acciones de Estados Unidos, bueno, un 25%, y finalmente del otro lado del gráfico, si bien a la derecha tenemos los de peor performance, que son los bonos, el oro, obviamente, ¿quién otro sino Brasil, con una caída de casi el 20%. Entonces, ahí con eso tenemos las carteras globales. Esto es para los clientes que quieren operar directamente afuera, pero a los clientes que quieren operar con sus pesos e invertir afuera, tenemos, como siempre decimos, como siempre nuestra oferta de carteras de CDR, son carteras muy diversificadas, o cada una saben a qué es lo que están invirtiendo. Nosotros creemos que es mejor diversificar los activos y tener carteras más que tengan no solamente un par de acciones, sino cuanto más diversificada está mejor. En este caso, nuestras carteras, las que más se destacan en los que va del año, son las carteras de bancos, que se acumulan en el último año, esto es en dólares, una ganancia del 43%, le sigue la cartera de la Nasdaq, que eso lo replicamos con los CDR que siguen al Nasdaq y lo siguen muy bien con una ganancia del 30%. Después tenemos nuestra cartera, la Quality es la que les dije que subió, es la que mejor anduvo en el último mes. Esta es, todas esas empresas buenas son las empresas de crecimiento rápido, son, si quieren, las grandes tecnológicas, están metidas ahí, y esto fue lo que permitió que esta cartera recobre fuerte dinamismo en estos últimos 3 meses. Fíjense que a principio de año es una cartera la que peor venía y ahora ya está en el segundo lugar del podio. Le sigue también el S&P, que es para nosotros, aprovecho también el espacio para decirle esta semana, le vamos a tratar de convencer de por qué la cartera del S&P para nosotros es la más recomendable para estos tiempos de volatilidad y de tantas efervescencia en algunas acciones que pueden tener ciertas correcciones en sus valores y no quedar pegado ahí con esos papeles. Claramente los más perjudicados son las carteras de oro, que más allá de que tuvo cierto repunte en los últimos días, el hecho de que el oro no despegue, que las mineras anden un poquito más complicadas de lo que es el oro, hace que esta cartera no nos aporte muchos rendimientos. Y en caso de Brasil, con una caída casi del 20%, acá Nobleza obliga, si a esto le incluimos los dividendos, la cartera de Brasil la caída del 20% pasa a ser un poquito más baja, pasa a ser al 10-12%, básicamente por la distribución de dividendos que hizo Vale. Pero tendencialmente el problema que uno entra con Brasil va a ser este, y acá ven el rendimiento que tienen las carteras. Ayer hicimos el informe de cómo rindieron cada una de estas. Fíjense, la cartera Quality un 11% en mayo, en el último mes, y la antítesis de eso fue Brasil con una caída del 8%. El resto todas anduvieron bien y todas se acoplaron a este ciclo de buena onda en la renta variable. Yo les hablé de Brasil, digamos, Brasil me tomo 2 minutos para contarles algo de Brasil, ¿cuál es el problema de Brasil? ¿Por qué Brasil acompaña a toda la región, una región en la cual toda la renta variable viene en capa caída? Con Brasil, bueno, parecía que se despegaba a principios de año y como en los últimos 4 meses nos tiró toda esta ilusión al piso con una caída casi del 20%. ¿Qué es lo que está pasando en Brasil? 2 segundos, no, téngame paciencia.
Brasil tiene una economía que se estancó su crecimiento, fíjense, hizo el rebote natural que tuvo en la pandemia y ahí quedó. Fíjense, por eso nosotros vemos que todos los meses la actividad muestra que sin variaciones mensuales y por eso la variación interanual es cada vez va perdiendo efervescencia. Básicamente lo que está en este ciclo de estancamiento que está teniendo Brasil. Lo único que lo movió de este ciclo fue la pandemia. Ahora, ¿qué complicación está teniendo Brasil y por qué vienen acá a la luz explicarlo, ¿no? Básicamente porque Brasil está teniendo esta aceleración en la inflación, ya tenemos una inflación que va arriba del 11% anualizado, bueno, últimos 12 meses 10,6%, en un contexto en el cual el Banco Central de Brasil intenta ir ganándole a la inflación, por lo tanto aceleró fuertemente la tasa Selic, que quiero ver un segundo cuán lejos estoy, bueno, ya me estoy quedando sin tiempo, pero rápidamente acá lo que les quería marcar es que el Banco Central de Brasil acá tuvo esta fuerte impronta de subir la tasa, pero que no le alcanza, y lo que está generando esto es un deterioro constante de las expectativas de Brasil. Ahí ustedes ven la tasa de crecimiento esperada para este año, 4,93 para el 2021, y ya para el año que viene es apenas un 1%, ¿no? Y vamos a la buena noticia, si quieren, para el mercado, digamos, este bajo crecimiento es lo que le quita un poco impulso al mercado. Para no agarrarnos del todo la cabeza, vamos a tener la ventaja, si Dios quiere, que esto no, digamos, que el real se aprecie un poquito, ¿no? Y esto para nuestras carteras es bueno, básicamente porque se espera que la tasa Selic siga subiendo al 11%, vuelva a buscar esas tasas de interés reales positivas, y eso es por eso que el mercado espera que el real no se deprecie mucho más de lo que está ahora, estaba en 5,50, que es en este valor. Por lo tanto, esa es, si quieren, la buena noticia, es decir, pese a una economía brasileña que va a crecer poco, básicamente porque tenemos una política monetaria mucho más dura, difícilmente el real nos complique mucho, ¿no? Y que el real no se aprecie es algo bueno para los bancos, así que ahí para el que le gusta Brasil, ahí puede haber cierta oportunidad de algún trade después de que los bancos se pegaron esta tremenda piña, puedan tener cierto repunte, ¿no? Lo mismo de Vale y Petrobras, pero bueno, siempre el riesgo idiosincrático, el riesgo de cuestiones políticas de fondo es lo que puede impactar. El caso de Vale, como lo habíamos marcado ahí, está el tema del hierro. En el caso de Petrobras, al ser una empresa estatal, siempre tener participación estatal, siempre y regulada por un gobierno que va a estar en pleno contexto electoral, va a tener un ruido propio, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros seguimos recomendando que el que le guste Brasil esté, pero que no supere el 5% de su cartera. Creemos que es algo extremadamente volátil y riesgoso más allá de cierto trade. Ideas de inversión, rápidamente, el Reflation Trade creemos que sigue siendo válido, las energéticas, bancos y la industria en esta recomposición del nivel de actividad va a ser bueno. El Reopening Trade, obviamente entramos de lleno, creemos que con todo esto que le comenté de la vacuna, caída de contagios, y con todo lo que han caído estos, tanto hoteles como aerolíneas, como los cruceros, fíjense, las aerolíneas son un poco las más rezagadas porque los complica la suba del precio del petróleo, pero en este repunte que va a tener el turismo global, creemos que las ganancias o sus resultados deberían mejorar, y así lo está marcando al menos las últimas cotizaciones, que tuvieron un lindo viaje al alza. Obviamente los hoteles siguen picando en punta, y creemos que es un sector que tiene mucho por recuperar. Las Big Tech, como siempre van a ser una buena alternativa, sobre todo de mediano plazo, siempre van a traer, la economía global entró en un nuevo ciclo, estas llegaron para quedarse, y todavía, sobre todo Microsoft y Google son las que más recomendamos por la fortaleza de sus balances y la diversidad en el negocio que tienen. Bueno, ahí tenemos el nuevo mapa que les había comentado con Nvidia, que se suma a esto. Obviamente tanto Nvidia como Tesla, como les dije, tienen valuaciones bastante altas. Para que mantener esas valuaciones tiene que seguir
superando las expectativas, los resultados que vayan teniendo. Ya están teniendo muy buenos resultados, pero bueno, siempre acá se juega también no solo el resultado, sino lo que el mercado espera de esa acción, por eso están dispuestos a pagar tanto por estas acciones. Así que creemos que son un buen papel, pero para manejarse con un poco de cuidado, digamos, tratar de moderar la participación en las carteras de este tipo de estos dos activos. El real estate, seguimos, aunque con dudas, como siempre, por el impacto que vaya a tener el tapering de la Fed, en el cual le compra menos cédulas hipotecarias. Acá la buena noticia que tenemos es que está cayendo la construcción en un contexto que todavía se siguen vendiendo viviendas, y eso permite que no haya saldos remanentes y esto le dé un soporte a los precios. Y en este contexto todas las compañías de construcción, acá tenemos por ejemplo Home Depot también ahí metidas, que se favorecen de esta mejora en la construcción, como lo mismo las propias empresas constructoras. Creemos que estamos de igual para positivo, digamos, el igual lo ponemos como cierta cautela por toda la mejora que tuvieron este año y cuál puede ser el impacto de la Fed del tapering de la Fed, si la presión sobre las tasas que están en el piso, si podrían volver a subir. Las acereras, somos optimistas con las acereras de Estados Unidos, básicamente por los muy buenos márgenes que le dio esto, tener un precio del acero que no cayó tanto, pero un precio del hierro que se derrumbó. Eso le permitió mejorar sus balances. Ahí no todas son iguales, básicamente, bueno, tenemos ahí Gerdau que tiene que se desacopla con el riesgo brasileño, como les dije anteriormente. Las petroleras creemos todavía que sí tienen camino por recuperar. Digamos, cuando uno ve la dinámica de que el precio del petróleo en 84, todavía las petroleras tienen un recorrido alcista interesante para seguir haciendo, así que seguimos creciendo que es un buen instrumento. Bueno, de hecho se los dije al principio con el Reflation Trade, que lo seguimos recomendando. Conclusiones, y con esto termino por hoy. Digamos, creemos que es el fin de la pandemia. Digamos, todas estas conclusiones, todas estas recomendaciones que le estamos dando es un poco reforzar el view que veníamos mostrando, en el cual apostamos a los papeles que acompañan este ciclo de crecimiento y también protegen algo de cierta aceleración en la inflación, o por lo menos una inflación que va a venir, que creemos que va a venir más alta, y esto puede repercutir en las tasas de interés. Por eso ahí recomendamos estos sectores, sobre todo el sector financiero, que es el que en ese contexto el que más directamente se puede favorecer. Obviamente las empresas con altas valuaciones son las que pueden estar más castigadas, y es por eso que recomendamos en parte reducir esa exposición. Así que por el momento creo que llegué con la lengua afuera, pero creo que mantuvimos algo los tiempos, casi. Así que bueno, cualquier duda que ustedes tengan nos pueden escribir. Les recuerdo que todos estos materiales que yo estoy presentando acá son cosas que durante el mes vamos publicando en nuestro blog, así que los invito a que lo visiten, los invito a que nos pregunten, y a disposición para cualquier tipo de consultas que ustedes tengan. Espero que dejo de compartir, así me ven. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Los espero el viernes en otro desafío de House, pero esta vamos a hablar del House View local. Vamos a tener algunas novedades para contarles. Así que bueno, muchísimas gracias por la paciencia y gracias por sumarse como todos los meses. Hasta el viernes. Muchas gracias.